buenos días. El día de hoy estamos aquí reunidos para realizar el seminario mayor que, con el apoyo del doctor Luis Mauricio Calle Piedrahíta, mi persona, Francisco Javier Ferrero Cárdenas, presidente del segundo año de la Universidad de Antioquia del programa de cirugía general, venimos a compartirle. El tema seleccionado fue infecciones necrotizantes del tórax. En el transcurso de la charla vamos a revisar varios aspectos importantes del tema. Un breve resumen de la historia, algunas generalidades, conceptos básicos de la enfermedad, clasificaciones que esta tiene per se, la etiología. Vamos a discutir y ver la importancia de la fisiopatología para poder entender el diagnóstico y la condición clínica de los pacientes. Y por último revisaremos qué tenemos hoy en día del tratamiento. Y al final, unas cuantas conclusiones para llevar a casa. Cuanto a la historia, Hipócrates, como siempre en la medicina, haciendo hito desde el siglo V, y luego un médico describe la literatura, un médico en la guerra civil estadounidense. Estos dos personajes hacían referencia a que cuando veían lesiones características a lo que hoy conocemos como fascitis necrotizante, veían primero una mancha púrpura o azul, que la piel o el área afectada de esta mancha iba a ser derretida, lo describían así, en las próximas 24 horas. Luego, habían cambios locales de esa mancha azul o violeta con necrosis, dados por la coloración azul profunda o negra que presentaba la lesión, y ellos describían lo que hoy en día nosotros vemos en nuestro paciente con fascitis necrotizante, y es el avance de manera centrífuga de la lesión, del compromiso de los tejidos blandos. Luego, la otra descripción en la historia se hace en 1924, donde un cirujano que estaba haciendo una misión en Pekín observa 7 comportamientos de lesiones e infecciones de los tejidos blandos en personas adictas al consumo por opio. En el transcurso de la historia, estas son varias formas como se le ha llamado a la infección de infección por una fascitis necrotizantes, úlcera pútrida, gangrena estreptocócica hemolítica, necrotización sinérgica, celulitis crepitante aguda, erisipela necrotizante. Incluso en algún momento se le asumió el nombre de la gangrena de Meneley, que hoy en día está totalmente destinada a la gangrena adénica postestreptocócica. En cuanto a las generalidades, la fascitis necrotizante son infecciones muy poco frecuentes de los tejidos blandos de los pacientes. Incluso la infección de fascitis necrotizante en el tórax es una de las presentaciones menos comunes de la entidad. A finales del 2011 en la literatura solamente se habían publicado 18 informes. Todos estos informes y los que hay hoy en día son pura revisión de casos y presentaciones de casos. No hay un metaanálisis, no hay unos estudios con un mejor protocolo epidemiológico para poder representar y clasificar y tener un abordaje diagnóstico y terapéutico para esta entidad. En estos informes que se registraron hasta el 2011, veían que todos estos pacientes en un 47% tenían un retraso en su diagnóstico, que cuando englobaban la fascitis necrotizante, la mortalidad se alcanzaba un 30%, y que cuando la fascitis necrotizante era exclusiva del tórax o comprometía la región torácica, la mortalidad subía hasta un 90%. No es habitual que la fascitis necrotizantes, cuando compromete el tórax, sea por una inoculación o por una anoxia directa al tórax, sino que más bien va a ser una infección, ya sea ascendente, hematológica o por contigüidad de la estructura de la caja torácica como tal. Y cuando encontramos que son focos infecciosos propios de la caja torácica, el principal, hasta en un 90% de su foco, va a ser empiemas secundarios o procedimientos como la toracostomía cerrada. En cuanto al concepto, desde el 2014, la Asociación Americana de las Enfermedades Infecciosas, o por su sigla ITSA, clasificó las infecciones de los tejidos blandos. Ella dio 5 clasificaciones para poder realizar un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico.
Lo que ustedes ven a su derecha son estas 5 clasificaciones: infecciones inmunodeprimidos, infecciones de sitio operatorio, infecciones asociadas a mordedura de animales, infecciones purulentas, donde está furúnculo, carbunco y abscesos, y infecciones no purulentas, en donde vamos a tener nuestra reina en la charla de hoy, la fascitis necrotizantes. Otras infecciones no purulentas como la celulitis y la erisipela. De allí se englobó o se trató de consolidar un concepto que es una infección no purulenta muy rara, de un progreso rápido y agresiva que va a comprometer los tejidos celulares, los tejidos blandos de la persona como tal. Haciendo una clasificación del porcentaje en cuanto a la topografía anatómica que va a afectar la fascitis necrotizante, tenemos que las extremidades es el sitio principal donde se encuentran las fascitis necrotizantes, hasta en un 56%. Luego viene el periné, que en estas zonas es lo que muy ampliamente conocemos como gangrena de Fournier, hasta en un 21%, en el tronco 18% y en cabeza y cuello hasta en un 5%. Hay 2 clasificaciones que encontré en la literatura: una clasificación por la profundidad y el compromiso de los tejidos. Si solamente compromete el tejido celular subcutáneo, recibe el nombre de adipocitis necrotizante. Si solamente compromete la fase anterior, recibe el nombre de fascitis necrotizante, pero si ya se extiende más allá de la fase anterior y compromete toda la musculatura, es una miositis necrotizante. Otra clasificación que nos ofrece la literatura es por los grupos etiológicos. Esta clasificación se va a dar 4 tipos. La tipo 1 o polimicrobiana es, como su nombre lo dice, una clasificación por gérmenes mixtos, anaerobios y aerobios, principalmente de la flora colónica, flora intestinal, bacilos gram negativos. Este tipo de clasificación se da y es la que encontramos en nuestros pacientes hasta en un 70 o un 80% de las veces. Esta es de un proceso, aunque rápida y agresiva en comparación con las demás, es la más larvada, es la más latente y es la que ofrece menos compromiso general del paciente. La tipo 2 o monomicrobiana la encontramos en un 20% de nuestros pacientes y los gérmenes son los estafilos y el estreptococo del grupo beta-hemolítico. Importante con esta tipo 2, es la más agresiva de todos, es la que va a comprometer de manera sistémica a nuestro paciente de una manera grave, llevándolo a un choque, llevándolo a una sepsis y a la muerte en contadas horas. La tipo 3, las acuáticas, entre ellas más adelante veremos qué gérmenes están. Importante que las acuáticas, el reporte de la literatura solamente establece regiones geográficas en las costas asiáticas, y la tipo 4 cuando encontramos afección por hongos. Quise traer esta diapositiva como método comparativo. Del lado lo que ustedes ven a la izquierda son las características epidemiológicas de los gérmenes etiológicos que vamos a encontrar en la fascitis necrotizantes del tórax. Esa publicación es de 1997 y si ustedes ven al lado de la derecha hice un resumen de las dos revisiones que encontré que ofrecían características de los gérmenes más recientes. ¿Y qué quiero brindarle con esto? Desde hace muchas décadas venimos peleando con los mismos bichos. Venimos peleando con los mismos gérmenes. Hay que implementar otras medidas, como una detección rápida, como un manejo agresivo. De todo eso vamos a hablar pronto, pero el enemigo siempre ha sido el mismo. Eso no ha cambiado. En cuanto a la fisiopatología, todo parte desde un huésped. Este huésped tiene una susceptibilidad, factores de riesgo que en un momento vamos a hablar ampliamente de ellos, y una náusea. La náusea sea una inoculación directa, sea un trauma o sea algo iatrogénico que nosotros le ofrezcamos a nuestro paciente, que va a condicionar una situación de isquemia dada por una hipercoagulabilidad, una trombosis distal, todo este éxtasis de la hipercoagulabilidad. Los polimorfonucleares y las plaquetas en todo como residuo, de todo este proceso infeccioso van a generar un taponamiento en la vasculatura distal, ocasionando edema y un aumento de la presión intersticial, lo que va a llevar a la necrosis de la zona. En cuanto a la necrosis, ya es un episodio tardío de la enfermedad.
Es por eso que algunos hallazgos como la crepitación, ese signo clásico que desde propedéutica o semiología aprendimos vamos a palpar como si estuviéramos quebrando cáscaras de huevo. Esto está dado por gérmenes anaerobios que van en su proceso de destrucción tisular, van a excretar algunos gases como hidrógeno, como nitrógeno, y estos gérmenes y los gases excretados tienen una propiedad de son hidrofóbicos y como no son solubles en ese tejido, van a dar la percepción de esa crepitación o del enfisema subcutáneo que vamos a palpar en esa zona. En cuanto a la muerte bacteriana, pues tenemos varias condiciones. No hay un buen flujo sanguíneo en los tejidos, hay hipoxia, hay obstrucción de los capilares distales y va a haber una hipoperfusión tisular, dando que favoreciendo la necrosis que ya per se tiene la enfermedad y disminuye la producción de radicales libres de los polimorfonucleares que van a ser útiles en cuanto a la fagocitosis y todo ese esquema inmunológico que utilizan estas células para poder atacar las bacterias. Los nervios frente a una necrosis son los más sensibles. Es por eso que el síntoma principal y el síntoma cardinal es el dolor. Inicialmente el dolor es un dolor desproporcional al área o a la sintomatología que tiene el paciente. Y luego, cuando ya hay muerte o necrosis completa de los tejidos nerviosos, se ve una hipoestesia o una anestesia de la zona, del área como tal. En cuanto a la piel, la dermis de la piel es un poquito más resistente y sabe defenderse y se adapta a situaciones de hipoxemia. Es por eso que los cambios en la piel que vamos a observar son tardíos, como las necrosis o las filtenas como tal. Estos eran los factores de riesgo que les mencioné. Si analizamos y miramos cada uno de manera detallada, son factores de riesgo o condiciones que por la patología per se de cada una de ellas van a ofrecer condiciones de disminución del flujo sanguíneo, condiciones de hipoperfusión, condiciones de hipercoagulabilidad que va a predisponer a que se dé una cascada de males o de condiciones poco favorables para nuestro paciente y puedan presentar la enfermedad y un deterioro muy rápido y agresivo como tal. Las manifestaciones clínicas, si nos damos cuenta, donde ustedes ven a la izquierda el edema, el dolor, la irritación, son cambios inflamatorios locales que todas las infecciones de los tejidos blandos lo van a presentar. Desde una celulitis, desde un carbunco, desde una erisipela va a presentar todo eso y son cosas muy específicas. Hay que tener lo que le decía, una pesquisa diagnóstica, hay que pensar en que nuestro paciente tiene una fascitis necrotizante para poder hacer el diagnóstico. Otras medidas que podemos utilizar en nuestro paciente, sí, bien, son útiles, pero ellas no pueden retrasar el diagnóstico porque el tiempo en los pacientes con fascitis necrotizante es oro y representa el tiempo que usted tome o tarde para realizar el diagnóstico y llevar al paciente al tratamiento oportuno, inmediato y lo más rápido es lo que va a disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes. Algunas condiciones o algunos parámetros objetivos que tenemos para poder ayudarnos en el diagnóstico es hacer la medición del avance del eritema. La literatura dice que usted con un grafo, con un lapicero o con un marcador hace un dibujo del área en la piel del paciente que usted ve ya con estos cambios inflamatorios locales y que usted va a ir vigilando cada 2 o cada 4 horas. Y si que en este periodo hay un aumento de mayor a 1 centímetro, eso le da una predicción a que su paciente está teniendo una fascitis necrotizante. Intraoperatoriamente podemos tomar biopsia por congelación de las lesiones y el patólogo nos puede ayudar ofreciéndonos estas 4 características: que hay necrosis tisular, que hay infiltración por polimorfonucleares en la dermis, que hay edema dérmico, pero que más es específico es la necrosis hialina epidérmica superficial. Siempre que hay esto es patoneumónico para el fascitis necrotizante. Otros hallazgos como leucocitosis, neutrofilia e hiponatremia son situaciones que pueden
expresarse y se pueden manifestar con procesos inflamatorios o infecciosos de cualquier otra etiología. Las imágenes por tomografía o resonancia, sí, le puede mostrar los cambios en los tejidos celulares subcutáneos, puede ver el edema, el enfisema subcutáneo, pero ellas van a retrasar tanto el diagnóstico y por ende el manejo de su paciente. Y la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas diagnósticas no están bien definidas debido a que no tenemos los estudios epidemiológicos necesarios con una buena población y un buen parámetro epidemiológico para realizar todas estas medidas epidemiológicas como tal. El gol estándar, la clínica de los hallazgos que usted encuentre intraoperatoriamente. Están descritos estos 6 hallazgos: la necrosis profunda grisácea, el olor nauseabundo, la descarga en lavavajillas, y ya más adelante le voy a mostrar una imagen de cómo se observa una descarga en lavavajillas. La falta de sangrado, usted ve un tejido que está totalmente desvitalizado y que no sangra, que no tiene contractura muscular. Y algo muy importante, un hallazgo, es la separación fácil de los tejidos. La literatura dice que cuando usted está haciendo un abordaje de esta zona, ya el cirujano como tal está entrenado y sabe la resistencia que tienen los tejidos cuando uno hace una horadación digital. Y vemos que en estos tejidos afectados es muy friable la masa de los tejidos y se desgarran solamente con presionar el dedo. Esta era la imagen que le contaba. Así se observa una descarga en lavavajillas y como ven, las zonas de poco sangrado. En el 2004, Wong y colaboradores estableció una escala diagnóstica que nos ayuda a predecir la enfermedad. Esa escala se llama la escala L-RNET, en donde Wong y colaboradores en su estudio de una serie de no más de 89 pacientes especificaron y van a dar una puntuación a varios parámetros laboratorios, como son la PCR, el conteo de leucocitos, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y la glucosa. Dándole una puntuación a cada uno de estos parámetros, van a tener un puntaje máximo de 13, en donde si el paciente tiene más de 5 puntos, eso le da una sospecha, pero en todo pacientes que tenían más de 7 puntos, era una predicción fuerte, dado por un valor predictivo positivo del 92% y un valor predictivo negativo del 96%. Importante aquí, si usted le hace un cálculo de L-RNET a cualquier paciente y le da un puntaje menor de 5, eso no le descarta la enfermedad. Recuerde que el diagnóstico es netamente clínico y usted tiene que ser muy precavido con esta entidad, siempre sospecharla y estar allí persistente hasta que se llene de motivos para que piense en otra etiología. En cuanto al tratamiento, el pilar fundamental del tratamiento de la fascitis necrotizante es el debridamiento rápido, oportuno y agresivo. Hay muchos tipos de debridamiento, un debridamiento ultrasónico, que es el que se da por baja frecuencia y baja dosis, bien sea o que usted ponga en contacto o no la superficie, el tejido. Si lo pone en contacto se da por cavitación, y si no lo pone en contacto hay aparatos que realizan atomización por presurización del equipo que usted esté utilizando. La hidrocirugía son todos estos aparatos atomizadores que van a manejar una presión y pues hay muchas casas comerciales con diferentes equipos de hidrodispersión. El mecánico, que es el más clásico, con gasas, usted hace fricción de los tejidos y desbrida, retira todo ese tejido necrotizado. El debridamiento larval, utilizando estos dos tipos de larvas, ellas van a alimentarse de todo este tejido desvitalizado y muerto. El debridamiento químico, utilizando antisépticos a base de clorexidina, a base de solución iodada. Los autolíticos ya van a ser algunos elementos como hidrocloro y alquinatos que van a realizar una degradación por licuefacción de los tejidos. Y la regla en el debridamiento es el corte, el quirófano con el bisturí. Cortando, haciendo una desbridación traumática de todos estos tejidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted vea tejido vital. ¿Cómo es eso? Un tejido ya rojo, que sangra, ya que tiene unas características completamente diferentes a los tejidos que usted vio inicialmente.
¿Cada cuánto? No hay un consenso específico en la literatura de cada cuánto o por cuánto tiempo se debe hacer los debridamientos. Ellos recomiendan en su serie de casos, algunos realizaron debridamiento de cada 12 horas hasta cada 72 horas. ¿Y cada cuánto? Hasta que usted esté seguro que ese tejido está libre de infección. Siempre tomar cultivos para que luego cuando salgan los aislamientos y la tipificación de los gérmenes, usted realizar un manejo guiado. Una imagen de cómo debe ser un debridamiento. Vemos un tejido granulado, sin desfacelaciones o secreciones que le haya pensado a uno de un proceso infeccioso activo. En cuanto al tratamiento antibiótico, hay tres cosas en donde uno siempre que va a iniciar una terapia antibiótica debe pensar: ¿qué tipo de germen quiero cubrir? ¿Cuál es la condición del paciente que yo le voy a ofrecer este tratamiento antibiótico? Si es alérgico, si tiene una alteración en su función renal, si ha recibido algún esquema antibiótico previo y, lo más importante, ¿dónde estoy yo? ¿Qué tipo de resistencia tiene el germen donde yo estoy ubicado, donde yo estoy trabajando? Pero idealmente, la Asociación Americana de las Enfermedades Infecciosas propone que para los gérmenes polimicrobianos podemos utilizar bien sea vancomicina polinesolid, adicionándole piperacilina, un carbapenérico o cestrezonimab metronidazol. Pero si estamos frente a gérmenes monomicrobianos, a una entidad monomicrobiana, el esquema de lesión es penicilina más clindamicina. Y obviamente, luego de cuando tengamos el resultado de los antibiogramas, realizar un manejo dirigido. ¿Hasta cuánto tiempo? No hay un parámetro ni un consenso de hasta cuándo se puede ofrecer el antibiótico en estos pacientes. Algunas series de casos en su experiencia decían de que le ofrecían el antibiótico, que es lo que hacemos hoy por hoy. Luego de controlar el foco infeccioso, continuaban con el esquema antibiótico de 3 a 5 días más. Otras terapias adyuvantes, que es lo que vamos a ver ahora, el oxígeno hiperbárico. El oxígeno hiperbárico, como les digo, no va a reemplazar el debridamiento. El debridamiento no lo reemplaza a nadie, nunca olviden eso. Se ha visto un resultado favorable en la terapia de oxígeno hiperbárico en este tipo de pacientes, ya que aceleran el proceso de cicatrización, promueve la angiogénesis de los tejidos, disminuyendo la mortalidad y el progreso rápido y agresivo de nuestra entidad. Dificultades con el oxígeno hiperbárico: está poco disponible en el medio, es muy costoso, y pues eso hace que se limite el uso de él en la actualidad aquí en nuestro medio. ¿Cómo va a funcionar el oxígeno hiperbárico? Él va a hacer una preservación tisular, va a mejorar las condiciones de oxigenación en los tejidos, aumentando el aporte de oxígeno, formando y favoreciendo a que con ese nuevo aporte de oxígeno en los tejidos, los polimorfos nucleares puedan ayudarse de él y formar radicales libres, favoreciendo la destrucción de las bacterias. También se ha visto que el oxígeno hiperbárico va a fomentar la síntesis de colágeno, y lo que ya le había dicho, que va a promover la angiogénesis. En cuanto al oxígeno hiperbárico, dos cosas importantes: nada en la vida es inerte. Hay unas contraindicaciones absolutas, como que el paciente presente un neumotórax, pacientes que se encuentren en manejo activo con cisplatino o adriamicina, ya que se cree, aunque no está demostrado como tal, que estos pacientes que están en un proceso oncológico activo, si usted los pone a una terapia de oxígeno hiperbárico, el oxígeno hiperbárico per se le va a dar la condición de aumentar la angiogénesis y va a hacer que se propague por vía hematógena el cáncer o la malignidad que tengan nuestros pacientes. Otra condición, contraindicaciones relativas, es pacientes con asma mal controlada, estados de embarazo, quistes óseos, carcinomas y enfermedades bulosas. En cuanto a la inmunoglobulina, esta hace parte de la terapia adyuvante. No hay un estudio
doble ciego, un ensayo clínico que evidencie y que demuestre, que patente el uso de la inmunoglobulina en este tipo de pacientes. Como les vengo diciendo, todo se basa en serie de casos y en reporte de casos. La inmunoglobulina como tal es un combinado del concentrado de principalmente isótopos de inmunoglobulina B extraído desde donantes humanos. No está aprobado por la FDA para el manejo de la fascitis necrotizante, y su uso y eficacia sigue siendo controvertido, ya que solamente un paciente presentó mejoría al manejo de la fascitis necrotizante al ofrecerle la inmunoglobulina. Incluso este paciente mejoró y no se murió sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Otro beneficio que tiene la inmunoglobulina es los pacientes que hacen sepsis estreptocóxicas por fascitis necrotizantes, ya que la inmunoglobulina en su fisiopatología, ella va a modular todo este proceso de endotoxinas creado por estreptococos y estafilococos, que son los gérmenes principalmente presentes en esta entidad. Las series de casos que hay recomiendan la inmunoglobulina a una dosis de 2 gramos por kilo día. Se puede utilizar de manera prolongada hasta 5 días. Inicialmente se comienza en una infusión de 20 mililitros por hora y se debe ir aumentando la infusión cada 10 minutos, hasta un máximo de infundir a 160 mililitros por hora. El costo me parece algo costoso. Igual esto es un dato que saqué de revisiones de 2010. En ese momento, en esa revisión, ofrecían un costo de $50 a $80 el gramo de inmunoglobulina, y contraindicaciones: deficiencias conocidas de inmunoglobulina A y anafilaxias previas por inmunoglobulinas. Estos dos artículos que quise mostrarle acá, el primero, el que ven en la parte superior de la pantalla, es el reporte del caso que les comenté: un paciente críticamente enfermo con un sistema inmune comprometido, en una terapia de reemplazo renal, recibía hemodiálisis, presentó una fascitis necrotizante, lo manejaron con terapia antibiótica e inmunoglobulina y no fue llevado al olvidamiento quirúrgico. Este único paciente en todo el tiempo es el único registro que tenemos que ha mejorado con inmunoglobulina sin necesidad de realizar un debridamiento quirúrgico. Y el estudio de acá abajo, este estudio es la serie de casos que tenemos donde patenta el uso y la utilidad de la inmunoglobulina, y en base a este estudio se ofrecen las recomendaciones que acabo de brindarles. En cuanto a la terapia de presión negativa, hace parte del esquema de manejo adyuvante a la fascitis necrotizante. Ella tiene sus 4 principios básicos, pues son la endogénesis, la granulación, el control de las secreciones y el afrontamiento de los bordes de la herida. Bien sea a una terapia intermitente o continua, manejando presiones subatmosféricas hasta de menos 125 milímetros de mercurio. Importante: siempre que usted vaya a utilizar una terapia de presión negativa, esté totalmente seguro que el foco infeccioso esté resuelto y esté controlado, porque no hay forma de hacerle un seguimiento a ese tejido que usted cubre con la esponja y con todas las películas de plástico con el que uno diseña y elabora el sistema como tal en el paciente. En cuanto a la microcirugía puede ser útil en nuestros pacientes, ya que después de que podemos salvar a nuestro paciente de una muerte inminente, va a quedar con un daño tisular en los tejidos grandes. Eso es un proceso infeccioso que, si bien es muy mortal, recordemos que cuando afecta al tórax alcanza una mortalidad del 90%, pero es algo devastador para el paciente, y a futuro va a necesitar reparos y poder solucionar defectos de toda esta cobertura que va a tener en el área comprometida.
criterios para poder realizar esta corrección de los defectos va a depender de la estabilidad de la herida, del proceso de granulación de la herida, que la herida no tenga ningún tipo de infección, y ellos siempre se basan en que van de lo más simple a lo más complejo. Eso va a depender de la extensión y de la localización de la herida y de la condición per se del paciente, todas las comorbilidades que tengan nuestros pacientes para que sean buenos candidatos a realizar el mejor defecto de cobertura. Desde la base de la pirámide, lo más simple es un cierre por segunda intención. Vamos avanzando desde injertos de piel, colgajos locales, colgajos regionales, colgajos libres, hasta colgajos perforantes. Y revisando la literatura, quise traerle este reporte de casos, algo viejito del 2006, pero es el único que encontré, en donde un paciente masculino de 51 años recibe por un presenta un hemotórax izquierdo traumático por arma cortopulsante. Le realizan una toracotomía cerrada izquierda para el manejo de su hemotórax, y en el postoperatorio inmediato, en menos de 24 horas, el paciente se torna séptico y con falla multiorgánica. Evidencian los cambios inflamatorios locales, más o menos entre el quinto y el sexto espacio intercostal donde fue instalada la sonda tórax. Lo llevan a toracotomía, como ustedes pueden ver, todo el debridamiento y todo el compromiso que tiene el paciente, y le realizan múltiples desbridamientos posteriores, aislándose Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Enterobacter faecium y Enterobacter fecalis. Las imágenes están a blanco y negro porque así está el artículo, el documento original como tal. Inicialmente, esta es la imagen que tomaron del paciente en el momento que le realizaron la primera intervención, la toracotomía. El manejo final por microcirugía fue un colgajo libre. Veamos en el transcurrir del tiempo cómo fue avanzando y progresando este paciente. En la imagen que ustedes ven a la izquierda fue todo el debridamiento y toda la zona que tuvieron que comprometer para poder preservar la vida del paciente, incluyendo la exposición pulmonar. Del lado contralateral, cómo ellos planearon su colgajo, podemos verlo allí. Esta es ya la realización del colgajo como tal. El colgajo lo hicieron al día 21 de haberse presentado la manifestación de los síntomas como tal, cómo instalaron o ya formaron el colgajo en la parte receptora, y esto fue inmediatamente al terminar la cirugía. Esta imagen de acá a su derecha es al mes de postoperatorio de haber recibido el colgajo de este paciente. Para llevar a casa, en cuanto a la fascitis necrotizante, siempre hay que hacer un diagnóstico temprano para poder tener un resultado efectivo, que el manejo sea totalmente efectivo, oportuno. Y estos son los únicos dos factores que van a impactar en el pronóstico del paciente: diagnóstico rápido, tratamiento agresivo. No piensen que cada 12 horas o que porque se va a desbridar un área muy amplia, le estamos causando más morbilidad al paciente. No, antes le estamos haciendo un favor. Y la curación solo es posible con excisión completa y rápida del tejido necrótico. Para el manejo y la recuperación del paciente siempre vamos a necesitar un equipo multidisciplinario y un centro de mucha experiencia. Muchas gracias, eso era lo que teníamos para ofrecerle el día de hoy.